Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este Congreso de Arquitectura en Madera de FITECMA. Muchas gracias a la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón. Hoy vamos a contarles la Casa Laguna El Rosario. Es una casa que hicimos en Estudio Frías Arquitectos. La queremos contar a través de su proceso de diseño, haciendo hincapié en la forma de proyectar que tenemos en el estudio, basándonos en tres ejes que tienen que ver con el sitio, el programa y la materialidad. Hola a todos, muchas gracias por compartir esta charla con nosotros. Hoy les vamos a compartir nuestro proceso de diseño que utilizamos en el estudio para proyectar la Casa Laguna El Rosario. Esta es una casa que proyectamos en el Estudio Frías Arquitectos junto a Javier Tonchinsky en el año 2012 y fue premiada con el premio de la Sociedad Central de Arquitectos y el Consejo Profesional de Arquitectura como mejor obra construida del año 2012. Les queremos contar el proyecto a través de tres ejes temáticos que nosotros usamos tanto como enseñanza de la arquitectura como para proyectar nuestras propias obras. Y es poder dividir el proceso de diseño en las condicionantes relacionadas con el sitio, con el programa y con la materialidad de la obra. Vamos a arrancar por el sitio. La casa que nos tocó proyectar está ubicada en un terreno en las afueras de Pinamar. Son 2 kilómetros de Pinamar por la ruta y luego como 2 kilómetros más atravesando un monte hasta llegar a una laguna, que es lo que se observa como esta mancha negra en el mapa, y tiene un terreno de 140 metros. El lote es de 140 por 60 metros, que es esa mancha amarilla que se ve en el mapa, que está bien de frente a la laguna. Tiene la particularidad de tener el norte coincidiendo con las mejores vistas. Hay fuertes vientos del lado sudeste y el terreno tenía la particularidad de no tener como agua dulce en el terreno, con lo cual las construcciones en albañilería o en material son bastante delicadas porque el agua salada corta todas las mezclas. Entonces, dada la dificultad de llegar al lote y dada la escasez de agua, también buscando una buena relación con el sitio y buscando una economía y rapidez de obra, es que se eligió la madera como material apropiado para este proyecto. Luego, dentro de las condicionantes del lugar, también podemos observar que hay un anegamiento histórico del terreno de más o menos 20-30 centímetros de agua sobre el lote, lo cual nos dio la pauta de elevar la casa 1 metro sobre el nivel del terreno. Esta es la situación paisajística que nos encontramos en el lugar. Una vez que uno atraviesa el monte arbolado, llega a un lugar de unas vistas muy abiertas, con mucha profundidad, con esta laguna natural que es muy baja, pero que genera un gran espejo de agua, por lo cual también levantarse un poco del terreno nos permitía como generar las vistas al espejo de agua mucho más que si estuviéramos al ras del sitio. Cuando se planteó la ubicación exacta de la vivienda dentro del lote, tuvimos que tener en cuenta algunas cuestiones. En primer lugar, unos retiros reglamentarios que el barrio de Chacras había determinado, y luego que el lote había sido comprado por 2 propietarios que tenían intención de construir 2 viviendas, una para cada familia, donde en una primera instancia se iba a construir la primera y había que dejar un importante frente a la laguna para la otra vivienda. Entonces elegimos como volumetría, como morfología, hacer una casa de planta cuadrada, bien compacta,
en 2 niveles, que tenga de alguna manera poca superficie de apoyo, dejando lugar para la otra vivienda y también como reduciendo el impacto sobre el terreno, ¿no? Y la cantidad de fundaciones que teníamos que implantar en el terreno, que fundar. Por otro lado, dentro de la posición exacta de lo que es la casa dentro del lote, lo que definimos es alinear la casa justo con la barrera de árboles que había. Entonces la casa queda de alguna forma alineada, ¿no? Y encajada en el límite de la arboleda, casi con la misma altura de la arboleda existente, de manera que el árbol nos genera de alguna manera una contención hacia los vientos predominantes de la zona, queda más mimetizada con el sitio, y justo encontramos un pequeño sector que hace como un atrio, que es como un claro que había en ese monte, que funciona como un patio de llegada a la casa, como un patio natural. Entonces esta es la situación que se da atravesando el monte. Cuando uno llega a la casa está como este pequeño atrio natural, y ahí se ve como la casa empata, ¿no?, a la altura de los árboles y llega justo como a la línea del último árbol en el sitio. Yendo más concretamente al programa de la vivienda, la casa nos planteó algunos desafíos. Era una casa que la pareja que la iba a habitar es una pareja de escritores que tenían intenciones de instalarse ahí por largos periodos, 2-3 meses, y a su vez usarla también como casa de veraneo, con la posibilidad de recibir huéspedes e incluso en las fiestas a fin de año recibir a toda la familia. Entonces la casa estaba planteada como en mayor medida una casa para una pareja de largas estadías, con mucha comodidad para habitar y trabajar cómodamente ahí, pero que permita también la posibilidad de la llegada de los huéspedes. A su vez, había 2 perros con los que comparten la estadía, que tenían que convivir con ellos, y también cuando ellos iban y venían de la playa había que ver en dónde se dejaban los perros. Bueno, había toda una logística que se tuvo en cuenta al momento de pensar el lugar, pero charlando con los comitentes, un poco lo que primaba era la idea de un monoambiente grande, una especie de loft para la utilización de la casa, una planta muy, muy social, muy pública, donde se pueda cocinar, trabajar, tener reuniones, ver películas, una gran planta despejada. Entonces es por eso que se trabajó con esta planta cuadrada y también con una doble altura, ¿no? Es una espacialidad casi cúbica, ¿no? No es exacta, pero casi un cubo en la casa, donde todos los espacios de alguna manera se comunican entre sí, pero a su vez tiene la posición del núcleo de servicios, que es lo único que conforma paredes dentro de la planta baja, ubicado en un cuadrante como descentrado, de manera que tensiona ese espacio cuadrado en espacios de distinta calidad. Entonces cuando uno entra, está el primer cuadrante, que tiene altura simple porque arriba tiene un entrepiso, luego pasa al living, comedor, cocina, que son 2 cuadrantes que están de frente a la laguna y que tienen la doble altura, y luego pegándole la vuelta al núcleo está la cocina, que al tener el núcleo dentro de ese cuadrante tiene un espacio mucho más acotado. Eso genera que dentro de una planta cuadrada hay muchísimas tensiones por la amplitud de los espacios, la estructura que está muy presente y define los 4 cuadrantes de la vivienda, y las distintas alturas que se dan en cada uno de estos sectores. Y cada uno de estos sectores tiene un equipamiento específicamente determinado para un uso. Entonces esta es la situación, ¿no? Cuando uno entra a la vivienda, la casa está pensada con 2 laterales muy ciegos en lo que sería este y oeste, y 2 laterales muy abiertos frente-fondo, en norte y sur, de manera que desde que uno abre la puerta tiene la visual completa
fondo de la laguna y se protege con los laterales cerrados de las vistas de la casa secundaria, de la segunda vivienda que iría en el lote, y a su vez del sol del oeste y de los vientos y el sol del este. Acá algunas situaciones que se dan en el living. Estas son las fugas que se generan entrando a la cocina, ¿no? También la situación de cocinar era un tema bastante importante dentro de esta familia, donde se daba de repente en determinados eventos, ya sea con amigos o con familia, amasar pastas, pizzas. Entonces toda esta mesada que empieza en la cocina y se extiende de alguna manera hasta el comedor, permite como estas reuniones donde todos de alguna manera pueden ser parte de ese uso. Y yendo a la planta alta, lo que se planteó es tener una lógica de una vivienda, en principio para una pareja, donde hay un cuarto principal, un baño en suite y un vestidor, pero que cuando se reciben huéspedes, ese vestidor, al estar ubicado del otro lado del núcleo, puede funcionar como un cuarto de huéspedes. Entonces, lo que ocurre es que por la posición de la escalera que va hacia atrás, llega una especie de hall en la planta alta, que es distribuidor entre las dos habitaciones y el baño, en el caso de que se quiera dividir la planta. Y hay una serie de paneles corredizos que dan a la doble altura, que cuando la casa funciona como loft están abiertos, y cuando la casa funciona recibiendo huéspedes, se cierran, generando dos habitaciones cerradas que terminan teniendo vistas y ventilación hacia el sur. Esta es un poco la situación del entrepiso y de los paneles abiertos o cerrados en lo que es la planta alta de la casa. Es el hall distribuidor de la planta de arriba, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos como desde la habitación principal, cuando están los paneles abiertos, podemos tener la visión hasta la laguna, balconeando a la doble altura. La casa tiene algunos criterios de sustentabilidad pasiva en su diseño, principalmente la orientación, ¿no? Bien de frente al norte, con una marquesina, un alero que filtra el sol. Esto fue rigurosamente estudiado a través de un modelo 3D para ver que la incidencia del sol en verano esté filtrada por la distancia que están puestas las tablillas del parasol, y en invierno por la inclinación del sol permite que el sol ingrese a la vivienda, ganando temperatura. La verdad es bastante asombroso cómo coincide el modelo de sombra realizado en el 3D luego con lo que ocurre en la realidad. A su vez, la casa toda está armada con un sistema de ventilación cruzada, trabaja con grandes paños vidriados fijos, pero tiene las ventanas que se abren estratégicamente ubicadas en las esquinas. No son de gran superficie para también incorporar mosquiteros en las ventanas que se abren, pero generalmente cuando en climas, en estaciones, salvo en días de muchísimo calor, pero en la costa como refresca mucho por la noche, es abriendo las ventanas que tienen mosquitero de la planta alta y frente y contrafrente, la corriente de aire es muy grande y permite que la casa esté, al día de hoy sigue utilizándose sin sistema de aire acondicionado ni ventilación más que la natural. A su vez está la casa separada, 1 metro del terreno, de manera que eso nos genera como un colchón térmico debajo de la casa, y ese metro que sirvió, como decíamos, para ganar vistas, también fue aprovechado para que esos espacios que iban quedando debajo de la casa fueran utilizados como salas de máquina, depósitos. Hay una cava y se armó ahí como una especie de gran canil, ¿no? Que da como al frente hacia la laguna, de alguna forma, donde se pueden dejar a los perros cuando se van a la playa, que la verdad que es un lugar que automáticamente han adoptado por lo fresco
que es en ese horario, ¿no? Entonces es bastante como utilizado. Pues también se ve en este corte, ¿no? esa vinculación que se da entre lo que es el entrepiso y los paneles cuando están abiertos y el balconeo hacia la doble altura. Serían estas vistas. Acá se ven las ventanas cómo se abren en la parte superior de la carpintería. Bueno, entre otros detalles, la marquesina que se resolvió colgada con tensores para evitar que haya columnas y generar como esta vista muy abierta a nivel de la planta baja. Vemos algunos detalles. Lo interesante de la propuesta constructiva de la casa fue que al estar diseñada en madera, fue pensada como pieza por pieza y se realizó la compra entera en una maderera, preseleccionando y numerando cada una de las piezas que iba a armar la casa. Este camión viene de Maswitz, vino hasta Pinamar y trajo prácticamente toda la casa desarmada. Y se instaló el constructor a vivir en el lote todo el periodo de la obra, que se pudo montar en más o menos 4 meses. Estaba toda la casa erguida. La casa tiene una estructura de fundaciones de troncos de eucaliptus que están fundados como se acostumbra en esta zona de chacras. Tiene unos pozos rellenos con hormigón, ¿no? Los palos pintados con brea y usados con palos. Se ha generado una retícula que es de 2x2 al nivel de las fundaciones y luego de 4x4 las columnas que siguen para arriba. De esta manera se armó como una gran mesa, un tablero, sobre el cual luego se levantaron las paredes laterales que sirvieron de alguna manera para contener hasta que estuvo levantada la estructura de columnas y vigas independientes que sostienen la casa. La casa, de alguna manera, si bien la construcción es en madera, es un sistema mixto entre lo que podría ser un balloon frame, que lo que se ve en la estructura armada de los cerramientos y de las paredes, y una estructura de madera independiente con vigas y columnas encastradas. Entonces, todas las vigas y columnas son de madera de anchico, es una madera dura, y todo lo que es panelería es pino tratado y fenólico. Bueno, es un sándwich compuesto, ¿no? de muchos layers que hacen los tabiques de cerramiento. Bueno, hay situaciones de encuentros que se dan a través de encastres para que las vigas terminen encontrándose de manera coplanar y que no se superpongan, y con eso mantener la altura que queríamos lograr. Se va viendo un poco, la cubierta es una cubierta inclinada que está con tableros fenólicos. Tiene una membrana aplicada arriba de los tableros y una capa de poliuretano expandido, que es lo que genera la capa de aislante térmico. De esa manera se genera una cubierta de aislación invertida, de manera que la aislación hidrófuga está por debajo, ¿no? de la aislación térmica. Así se ve como se fue avanzando en la vivienda. Como tenía grandes paños vidriados en lo que es norte y sur, la casa está cruzada con unas cruces de San Andrés de tensores de acero que se van ajustando, y eso permite mucha transparencia en el sentido norte-sur, y a su vez como le confiere un carácter, ¿no? donde todo lo que es estructura está a la vista en la vivienda. Nos gustó mucho en esta casa que quede bien expresado el sistema constructivo, el módulo estructural. Las cruces se ve todo muy claramente cuando uno está dentro del espacio. Bueno, luego los tabiques están revestidos, ¿no? con rubber oil, unas clavaderas, tienen una cámara de aire, y luego se ha aplicado un revestimiento de pino tratado también, que se ha puesto de manera vertical con la junta hacia adentro, de manera de conformar como toda esta textura bastante lisa y vertical,
bueno, que le daba el carácter que nosotros queríamos a las tapas laterales de la casa, en contraposición con la horizontalidad que se busca con los parasoles entre el norte y el sur. Luego todas las maderas fueron de alguna forma teñidas con una mezcla de protección para la madera, más un poco de pintura blanca para lograr una homogeneidad del tono y del color, ya que eran maderas de distinta dureza, por lo tanto tenían distinto color. Entonces se buscó que la caja exterior tenga como ese tinte de madera gastada y todo el interior está pintado de blanco, incluso las carpinterías, generando como un doble efecto, ¿no?, de cáscara de afuera y el revestimiento interior como mucho más puro. Estas son las imágenes que nos entrega el sitio, ¿no? Donde se ve como el color de la madera de los árboles y el color logrado de la vivienda se asemejan muy bien, y la casa tiene creemos nosotros, a nuestro criterio, una muy buena conexión con el paisaje. Quizás más allá de todas estas decisiones que fui comentando, que algunas tienen que ver con el sitio, ¿no? El hecho de tener esta apertura fuerte hacia el norte, de tener los lados más cerrados hacia el oeste, de usar la tecnología de la madera por la falta de agua, de elevarse para tener mejores vistas al terreno, de la altura de la casa. Todas esas son condicionantes que nosotros consideramos del sitio, las del programa, como comentamos, respecto a la flexibilidad de usos, la forma diferente de incorporar los programas, y las de la construcción, ¿no? Atendiendo los detalles constructivos. También consideramos que todas esas lecturas de las condicionantes, las respuestas que fuimos dadas, estaban atravesadas por una búsqueda personal que tiene el estudio, de generar una vivienda muy objetual, de una forma muy geométrica, que se posa como muy sutilmente sobre el terreno, separada, ¿no?, con estas pequeñas pilotes, de manera que frente a un lote que tiene una inmensidad muy grande, ¿no?, un carácter, la verdad, muy asombroso, este objeto como que se posa ahí y se autodefine en el sitio como algo muy geométrico, que de alguna forma nos da la pauta de que es algo arquitectónico, pero por otro lado, desde el material, muy mimetizado con el entorno, ¿no? Entonces es como una búsqueda de cómo posicionarse frente a estos entornos tan inmensos, ¿no?, y tan agradables, impresionantes, que nos brinda la naturaleza, ¿no? Siempre nuestra postura un poco está siempre en esta dicotomía entre lo geométrico y lo natural. Un poco es lo que quisimos hacer cuando definimos este volumen. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por compartir esta charla con nosotros. Quedan todos invitados a la tarde a la mesa redonda, donde podremos evacuar consultas y debatir sobre los temas que tengan que ver con la construcción en madera. Muchas gracias.